Mi nombre es Juan Pablo Botero Aguirre, yo soy químico farmacéutico, actualmente trabajo, o bueno, desde que salí de la universidad trabajo en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. En octubre ya cumplo 15 años de vida profesional y durante pues, el desarrollo de mi carrera he complementado la formación básica de pregrado con una maestría en epidemiología y recientemente me interesé mucho por la inteligencia artificial y cursé una especialización en la Universidad Nacional. Todo eso me ha contribuido de forma significativa para cogerle aprecio y cariño a los datos y valorar mucho las decisiones que están basadas o soportadas con los datos. Y ese es el motivo por el que el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas enseñanzas que he tenido y que espero pues transmitir de forma eficiente. El título que quise darle a la presentación es los datos no se coleccionan, los datos se accionan. Básicamente porque hay tres circunstancias que han cambiado enormemente en, en los últimos años, estamos hablando de 50 años para acá, y la primera es que la velocidad y la cantidad de datos que tenemos disponibles para consulta o que nosotros también generamos ha crecido de forma exponencial. La segunda es el crecimiento de datos necesariamente nos obliga a adquirir herramientas tanto como para procesarlas, como para entenderlas y graficarlas, para poder usarlos de forma eficiente. Y finalmente, pues que así haya muchos datos y uno no los sabe acariciar y si no los tratan con cariño, pues los datos terminan siendo colecciones de archivos en los computadores, en cualquier otro dispositivo que no representan pues ninguna utilidad, tanto en la vida profesional como en la vida personal. Antes de empezar cualquier cosa, pues quiero contarles que hace unos meses... ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariño. Bueno, hay fallas en la velocidad de la red, pero es el video de un perrito que conseguimos recientemente en mi hogar, se llama Tyrion, y bueno, pues ha sido toda una sensación porque llegó cachorro, llegó de 3 meses, y bueno, pues hay mucha novedad en el hogar alrededor del perro, entonces fotos si levanta la pata, fotos si le sale un colmillo, fotos si se le caen los colmillos, fotos si se orina aquí, fotos si se orina allá, fotos si se come el papel higiénico, video por lo uno y video por lo otro. Básicamente, mi celular está lleno de fotos y videos de Tyrion. Eso parece un dato irrelevante, pero este video, puntualmente hablando, pesa 1.8 megas. Y uno dice, 1.8 megas, pues eso pesa huevo. Pero digamos que en conjunto, al menos en mi caso, que puede ser poquito, con seguridad hay personas conectadas que pueden pasar de las 20.000 fotos en el celular. Yo tengo entre fotos y videos 8.770 en el celular y de 128 gigas, pues me he gastado 53 gigas. Eso es pues, un dato muy impresionante porque lo bueno y lo que yo espero de la sala es que haya personas jóvenes que no tuvieron que utilizar nunca un disquete, que solo lo conocen por historias y por narrativa. Pero algunos más viejitos, como yo, más viejitos que yo, con seguridad utilizaron disquete. En las clases de informática, ahí era donde se entregaban las tareas y uno ponía el nombre en el disquete para marcarlo, pues como, ese es mi cuaderno y esa es la tarea que estoy entregando. ¿Por qué lo quise traer? Porque el video del perrito no tendría cómo almacenarse en un disquete. Este particularmente tiene una capacidad de 1.44 megas y el video pesa 1.8. Y pues uno dirá, es que los disquetes no se utilizan desde hace mucho, y sí, tiene razón, pero es que la historia y los avances tecnológicos en procesamiento y en almacenamiento han evolucionado sorprendentemente en los últimos 50 años. Volvámonos un poquito más. En la década del 50, los primeros computadores pues, eran del tamaño de una habitación y, por ejemplo, uno que fue una total novedad en 1956, que tenía una capacidad de 5 megas, o sea, ni 3 videos del perrito,
comparado con una memoria actual que mide menos de lo que mide la yemita del dedo y con una capacidad pues notablemente superior. Todo esto pues ha sido producto de la evolución en muchos campos del conocimiento, la electrónica que permite hacer chips más pequeñitos para almacenar o la capacidad de procesamiento de los computadores, la tecnología, el internet, etcétera, etcétera. De forma gráfica, pues hay una comparación bonita que nos permite ver en pocos años cómo ha cambiado la vida y nos ha cambiado la vida. Está un computador de IBM que se llamaba el Rama, parecido al que acabamos de ver, tenía una capacidad de almacenamiento de 5 a 10 megas. Unos años después empezaron a ser más pequeños los dispositivos y a tener un poco más de capacidad y costaban pues una cantidad que no todos, al menos en el día a día y en las casas, teníamos la capacidad de pagar. Y finalmente, digamos que desde el lanzamiento del iPhone en 2007, todo el mercado de los smartphones tomó mucha relevancia y se tomó el mundo. Lo más probable es que todos los que estamos hoy conectados acá tengamos un smartphone, que básicamente es un computador muy pequeñito que cabe en el bolsillo, que tiene una capacidad que en los años 50 y 80 nadie se hubiera imaginado que íbamos a alcanzar, y el precio permite que tengamos la posibilidad de adquirir y de cambiar con cierta frecuencia de celular. Aparte de la capacidad de almacenamiento, la velocidad con la que se procesan los datos también ha aumentado casi de forma exponencial en los últimos años. Algunos también recordarán con nostalgia estas ventanas. Una muestra el proceso de transferencia de archivos, que en algunos casos se demoraba horas, y la otra muestra el proceso de descarga de música por Ares. Yo me acuerdo que cuando eso uno conectaba el computador de la línea del teléfono, rezaba para que nadie fuera a llamar porque tumbaba la conexión y lo dejaba descargando prácticamente de un día para otro para bajar 5 o 10 o para bajar pues un disco completo de cualquier artista, y era pues toda una novedad. Hoy en día pues uno normalmente ya no se preocupa porque las canciones descargan en cuestiones de segundos, y la transferencia de archivos, a menos que sean realmente pesados, pues uno los transfiere con absoluta tranquilidad de que de un minuto al otro ya los tiene en la carpeta indicada. Y el ejercicio de la atención en salud pues no ha sido ajena a las evoluciones de las ciencias de la computación. Se ha estimado que cada 73 días se duplica la información médica que hay disponible en la cantidad de formatos que existen: artículos, imágenes diagnósticas, revisiones, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es pues un cambio abismal para el mundo, porque disponer de muchos datos, en teoría, nos tendría que llevar a ser capaz de hacer algo con los datos. Obviamente, esta cantidad es abrumadora y sobrepasa en la mayoría de las ocasiones pues, la capacidad de cualquiera de nosotros de mantenernos, primero, actualizados, y segundo, ser capaces de hacer algo con ellos. Entonces, en conclusión de esta primera parte, los datos se incrementan a una velocidad increíble y tenemos, por fortuna, la disponibilidad de dispositivos que son capaces de almacenarlos y de procesarlos eficientemente. Ahora bien, como hay mucha disponibilidad de datos, pues hay que tener sitios donde los datos se deban almacenar. Si bien Excel no es estrictamente una base de datos, pero para fines prácticos todos manejamos Excel. Es una herramienta que en el trabajo y en la casa casi todos tenemos disponible y que en el día a día la utilizamos como base de datos. Por ejemplo, en la versión que yo tengo de Excel en la casa, el número máximo de filas es de 1,5 millones redondeando. Uno dirá, ay, 1,5 millones de datos, yo nunca voy a llegar hasta allá. Depende de lo que esté tratando de abordar. Por ejemplo, si en el caso
de la institución donde yo trabajo. Si son reportes de eventos adversos a medicamentos, pues más o menos podemos estar hablando, bueno, de errores de medicación en general, de 400 al mes. Uno dice, bueno, de 400 en 400, algún día llega 1,5 millones. Pero si hablamos de órdenes de medicamentos, en el hospital se hace 950.000 órdenes al año. Entonces, si yo fuera a procesar esa cantidad de órdenes en un archivo de Excel, pues rápidamente lo voy a llenar, voy a empezar a llenarlo de hojas abajo y eso va a ser después más difícil el procesamiento de datos, aparte de que procesar datos en un archivo de Excel lleno de datos es muy demorado. Entonces, asumamos que todos vamos a manejar Excel. En el camino he aprendido, por ejemplo, listo, está bien, Excel no sirve para la mayoría de las funciones de análisis de datos que necesitamos, pero cometemos errores, puede ser por ingenuidad en el formato en el que manejamos los datos en Excel. Este es un ejemplo particular de un error que cometí en la pandemia. Cuando empezó la pandemia, un grupo de medicamentos, era un listado muy manejable al principio de 20 medicamentos que monitorizábamos para asegurar que el stock no se iba a caer en ningún momento, pero con el tiempo empezaron a llegar los desabastecimientos y empezamos a codificar alternativas del mismo medicamento y yo cometí el error de empezar a combinar celdas en el nombre para facilitar la visualización. Pues al principio era una muy buena idea porque el listado era pequeñito, entonces el listado empezó a crecer hacia abajo, ya después de un año de pandemia iba como en 200 filas y después procesar la información empezó a ser muy difícil porque me perdía cuando tenía que filtrar por nombre del medicamento. Y un error muy común que cometemos todos también cuando almacenamos datos es que asumimos que la base de datos es como un diario personal, entonces empezamos a pintar celdas y el amarillo significa que esto es tal cosa. Y lo llenamos de colores, y verde, rosado, rojo para lo que es más prioritario, en lugar de crear una variable que codifique pues, la idea que tenemos en mente. Entonces, en últimas, ¿qué es un dato? Básicamente, entiéndalo como una cifra, letra o palabra que representa algo de la realidad y que finalmente almacenamos en un computador. ¿Por qué es importante esta concepción? Porque cuando los datos se agrupan, piensen en una columna de Excel, ya para fines de análisis tienen que tomar la forma de variable. Y espero que todos recuerden que cuando veíamos bioestadística en la universidad, una de las primeras clases era enseñarnos qué era una variable cualitativa y qué era una variable cuantitativa. A muchos nos daba pereza en ese entonces, yo ahora quiero mucho la estadística, pero es muy importante definir y tener claro qué tipo de variables son los datos que nosotros tenemos. Básicamente, porque dependiendo del tipo de variable, es el uso y las técnicas estadísticas que podemos utilizar con ellas. Por ejemplo, las variables nominales son un tipo de variable cualitativa y lo que hacen es nombrar sexo, hombre, mujer, animal, perro, gato, vaca. Nombran cosas. Las ordinales son otro tipo de variables cualitativas que, como su nombre lo indica, ordenan. Entonces, por decir cualquier cosa, posgrado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Cómo llegó en la carrera? Primero, segundo y tercero. Entonces, permiten ordenar por jerarquía. Y los números son muy importantes. Se dividen en discretos, que para fines prácticos son números enteros. ¿Cuántos hijos tiene? 0, 1, 2, 3. ¿Cuántos años tiene? 38. En algunos casos puede ser discreto, en otros continuo, si se miden meses, por ejemplo. Y las continuos son números, el peso, la talla, el resultado del INR, etcétera, etcétera. Dependiendo del tipo de dato que nosotros estemos almacenando, conforma o configura un tipo de variable y eso nos va a dar la entrada a un montón de técnicas estadísticas dependiendo de la clasificación de la variable. Supongan, por ejemplo, para llevarlo al escenario práctico,
que dentro de su institución están no preocupados, sino proactivos respecto al envejecimiento de la población, que es una tendencia irreversible en los países industrializados y en los países como Colombia también. Entonces le preguntan como farmacéutico, o usted quiere proponer como farmacéutico que se empiece a promover la figura de un farmacéutico especialista empírico en geriatría. Usted dice, listo, vamos a recuperar todos los datos de los pacientes que hay hospitalizados en un periodo de tiempo definido. Este caso particular es de antier. Antier en este hospital había 697 pacientes listados. Entonces, listo, vamos a calcular el promedio de la edad, a ver si hay muchas personas de la tercera edad para ponerle ruedas a la idea. Y nos encontramos que el promedio es de 42.8 años. Ay, pues en el Pablo Tobón se hospitalizan muchas personas jóvenes adultas. Y dice, ay, sí, 42.8, no, pues ¿para qué vamos a, a gastar el recurso limitado de los farmacéuticos en una idea para una población que no está bien representada en el censo de pacientes? Pero hay dos cosas sobre el promedio, y quise escoger el promedio porque es una medida muy útil, muy popular, que todos usamos frecuentemente y no quiero que se desincentive su uso, pero que tiene unas consideraciones importantes. El promedio siempre tiene que ir acompañado de la desviación estándar, porque es una medida que muestra alrededor de ese dato, que es el promedio, qué tan dispersos están los demás datos. Y segundo, porque el promedio normalmente se afecta por valores extremos, o sea, por arriba o por debajo, y se los voy a demostrar. Vamos a comparar, o a calcular, perdón, el promedio de los carros que tenemos entre Maluma y yo. Maluma tiene 19 carros, yo solo tengo uno y solo necesito uno realmente. Y si calculamos el promedio, obtenemos que entre Maluma y yo tenemos 10 carros. Milagrosamente, por la estadística, me acabaron de aparecer 9 carros en el parqueadero. Pero acabamos de mencionar que el promedio sí tiene que acompañar de la desviación estándar. Él dice, listo, 10 carros más o menos 12. No dice, ay, espérate un momentico, ahí hay algo que me llama la atención. 10 más 12, 22. Hay uno que puede tener 22 carros, sí, es Maluma efectivamente. 10 menos 12 menos 2. Me dice, ay, promedio negativo. Está como raro, los datos pueden tener mucha dispersión. A lo mejor necesito otra medida que me oriente mejor la decisión. Y ese es el caso que demuestra que los extremos mueven el promedio para arriba o para abajo. Pero, por ejemplo, si comparáramos los carros de Maluma con los carros de Messi, ya la cosa parece más lógica, más intuitiva, 16 más o menos 4. Ya, bueno, sí, está bien, afortunados ellos que se pueden dar ese tipo de lujos. Entonces les mencionaba que además del promedio y de la desviación estándar que siempre lo debe acompañar, pues uno tiene que conocer los datos. De entrada, pues yo ya lo sabía, pero es una invitación a que cuando uno recolecta datos o muchas veces pide datos, uno dice, hey, mándame tal base de datos, y uno arranca como un loco a hacer cálculos y todo eso sin conocer qué hay ahí, qué se almacena, qué columnas tiene, cuántas filas, si hay vacíos, etcétera. Pues yo sabía que había adultos y que había niños. Y dije, bueno, saquemos a los niños porque la edad de los niños me puede arrastrar el promedio para abajo, era una hipótesis que me planteé inicialmente, y recalculé el promedio. Ahora los adultos, que es la población objetivo para la que yo quiero explorar si es importante un químico farmacéutico que se especialice en geriatría, me subió 10 años, 52 más o menos 21. Me dice, bueno, 52 más 21, ya eso supera el umbral de los 65 años, parece más plausible que el promedio solo, pero hay otras medidas de posición de los datos que van orientando cuando los datos no es que no se ajusten, sino que uno tiene dudas y las puede explorar para corroborar. La mediana, que organiza los datos de menor a mayor, en este caso la edad, y la parte en la mitad. Entonces la mediana es 55 y se interpreta como que la mitad o menos tiene 55 años y la mitad o más tiene 55 años.
Entonces, ah, bueno, que la mitad o más tenga 55, ahí ya pueden incluir pacientes de edad avanzada. Y el cuartil 3, que lo partimos el conjunto de datos en 4 y eso coge del 75% para arriba a 69. Ya uno dice, uy, 25% de los pacientes tienen 69 años o más. Me sirve. Y hasta ahí uno empieza un análisis descriptivo y exploratorio de los datos y aparecen unas figuras muy importantes que le dan vida a los datos y son los gráficos. Este, por ejemplo, es el gráfico de la posición de cada edad y de la edad respectiva. Ya uno empieza a ver gráficamente que de 65 para arriba, trazaríamos una línea aproximadamente por acá, pues hay una buena cantidad de puntos y ya sabemos por el cuartil 3 que es el 25%. Y pongamos las medidas gráficamente. El promedio de 42.8 entre adultos y niños, sí, más o menos, no parte el conjunto por la mitad. El promedio de los adultos solo 52 y el cuartil 3 69. Bueno, ya parece razonable y desde el punto de vista práctico y accionable, pues uno pensaría que sí es prudente empezar a explorar ya con mejor especificidad la alternativa de destinar un químico para la población geriátrica, porque adicionalmente hay datos de otras fuentes, como la pirámide de envejecimiento poblacional, que soporta esa idea y la hace plausible. Ahora bien, con los gráficos normalmente cometemos muchos errores, básicamente porque nunca recibimos formación adecuada sobre la construcción de gráficos. Los gráficos le dan vida a los datos, pero tienen que ser entendibles por el público y es importante cuando hablamos de accionar los datos, pues en muchas ocasiones los datos son para uno mismo tomar decisiones, pero en muchas ocasiones también los datos son para persuadir a otros de acciones que queremos que tomen o de problemas que queremos que comprendan. Y en la jerga técnica, cuando un gráfico es muy feo, le dicen un gráfico que tiene chatarra. Y vamos a ver algunos ejemplos. Las tortas, que es uno de los gráficos que más utilizamos todos en el día a día. Es feo visualmente y pesado para el interlocutor ver tortas que tienen muchas particiones. ¿Qué se recomienda? Que uno grafique una torta cuando el número de pedacitos es manejable, 4, 5. Miren, por ejemplo, el de la diapositiva de una torta que, digamos que mide cualquier cosa, no nos interesa que especificaba muchas versiones de iOS y de Android, pues finalmente agruparlos en iOS o en Android permite visualmente que el público entienda lo que queremos pensar. Supongamos que ese gráfico es para ver el número de violaciones a la privacidad que tiene el sistema operativo. Uno diría, ah, iOS 84%. Si a mí me preocupa mucho la seguridad, yo exploraría comprar un Android. O si fuera a medir una cosa diferente, pues ahí está. Otro tipo de gráfico que utilizamos frecuentemente con errores son los gráficos de barras. A veces queremos llenar los espacios, sentimos una necesidad imperiosa de llenar los espacios en blancos en los gráficos, en las diapositivas. Y con sutilezas uno puede hacer que el gráfico sea más agradable para el interlocutor y más claro. Por ejemplo, en el gráfico chatarra de la izquierda, si uno quisiera leer la diferencia que hay entre las papas y el bacon, sería muy difícil tratar de calcular. Uno dice, uy, está ahí 550, 520, y el gráfico de la derecha me la da perfectamente, con la salvedad de que si yo quiero resaltar algo específico del bacon, puedo resaltar solamente la barra que quiero que los ojos del interlocutor vean con mayor atención que las demás, en lugar de unos colores a la izquierda que ves que no representan ninguna utilidad, lo ponen bonito, pero no es una belleza útil. Y pues solamente quería ilustrar dos tipos de gráficos que son los más comunes con los que nos desenvolvemos en el día a día. Obviamente hay cantidad enorme de tipos de gráficos que sirven a propósitos diferentes dependiendo del tipo de variable que estemos midiendo. Por eso voy a ser insistente, uno tiene que cogerle cariño a las variables.
Ahora bien, puede haber unos que son muy avanzados y aprenden software diferentes a Excel para graficar y todo eso y salen con cosas como estas que prácticamente que es una especialización para entenderlo. Entonces, si el gráfico no es fácilmente digerible por el público, por más bonito o impresionante que sea, va a perder la utilidad que tiene. Y para cerrar la parte de la visualización de errores, voy a poner dos ejemplos. El primero es, ya uno lo pueden engañar con los datos y fácilmente nos engañan con los datos sin darnos cuenta. Miren, por ejemplo, estos dos paneles representan la misma información contenida en los mismos datos, solo que el eje Y es el vertical, de esta izquierda panel A empiezan 26%. A veces estos son manipulaciones intencionadas y a veces no. Son configuraciones automáticas del software que gráfica, pero uno debe saberlo porque si, si la idea en este caso es el porcentaje de cualquier cosa, de pacientes que no son adherentes al tratamiento y uno no va y mira o sigue con los ojos el eje y uno dice, ah, las mujeres son muy inadherentes porque el brinco de la barra es muy grande, porque la escala está iniciada en un valor diferente de cero. Pero si uno inicia el eje en cero, pues ve que la diferencia no es tan grande. Estamos hablando de 27% contra 30%, pero visualmente es toda una sensación de diferencia grande. Y bueno, esa es porque es visualmente. También nos pueden engañar cuando creemos que los datos per se son buenos. Imagínense que yo les dijera que cada que se estrena una película de Nicolas Cage, más gente se muere ahogada en piscinas. No dice, pero ¿cómo así? Ah, sí, yo tengo un gráfico, vea, aquí se muestra y hay correlación estadística que cada que se estrena una película se muere más gente en, en las piscinas ahogadas. Oh, sí, está bien, pero eso es una correlación espúrea que no tiene ningún sentido en la lógica y vamos a encontrar muchos casos así, incluso en medicina. Entonces, los datos hay que construirlos bonitos, que sean entendibles para el público al que están destinados y no siempre per se tener un gráfico nos hace tener una adecuada interpretación de la realidad. Y para entrar en la tercera parte de la presentación, que es la parte accionable, pues quería comenzar con, con una diapositiva que es muy usada en inteligencia de negocios y en analítica, porque representa visualmente la lógica que hay detrás de mimar los datos, entenderlos, analizarlos, etcétera, etcétera. Representa figuritas de Lego. Los datos son todos los bloquecitos, uno los puede clasificar y ordenar por colores, por formas, tamaños, etcétera. Los puede graficar para presentarlos y, por supuesto, los gráficos solos, ni los datos solos, dicen nada. Hay que explicarlos, acompañarlos de historias, de contexto, de problemática y de aire de solución. Y además de eso, pues tienen que ser accionables, uno tiene que poder hacer algo con los datos. Y quiero presentarles dos ejemplos, uno laboral académico y otro personal. El primero es con este gráfico que representa en la parte izquierda la especialidad con el número de prescripciones que registran un periodo determinado y en la parte derecha pues, muchas barritas que cada una representaría un medicamento. De aquí, ¿qué es lo importante? Que los médicos generales, que normalmente y más del 80% de sus prescripciones se hacen en el servicio de urgencias. Dice, listo, los médicos generales, 134.000 órdenes. Para este caso puntual, eso es casi el 30% de todas las órdenes del caso. Bueno, los médicos generales ordenan mucho. Vamos a tratar de relacionar estos datos con la cantidad de errores de prescripción que se reportan y asumamos para fines del ejemplo que hay una buena capacidad de detectar errores de prescripción y, y que si sea un reporte voluntario, no coge mucho, los coge casi todos pues para fines prácticos. Nos vamos a ver
el número de reportes por fase del proceso según la unidad asistencial. Dice, uy, prescripción, sí, es el que más reporta. Y el servicio de urgencias que está aquí de rosado es el que más reporta de prescripción. Intuitivamente uno que dice, claro, es que ellos son los que más se equivocan porque son los que más prescriben. Y eso a todas luces es solamente una hipótesis. La lógica le dice a uno, sí, el que más prescribe es el que más se equivoca. Pero es una hipótesis, hay que demostrarlo y hasta que no se demuestre no sabremos si es verdad o mentira. Entonces, nos dio por calcular la correlación, que es qué tanto aumenta el número de reportes de prescripción en el eje Y a medida que aumenta el número de prescripciones. Y uno dice, uy, sí, una correlación de 0.96, confirmada mi hipótesis. Urgencia se equivoca mucho porque prescribe mucho. Pero si uno lo ve así rápido, en esa gráfica solo hay 3 puntos. O sea, la cantidad de punticos que hay abajo a la izquierda, asúmanlo como 1, entonces serían 3 puntos, que sí es una pendiente ascendente. O sea, espera un momentico, es que los datos extremos me pueden afectar, como ya lo vimos el promedio, pero me pueden afectar también las decisiones. Saquemos esos 2 puntos. Uno dice, ay, bueno, puede que urgencia se equivoque mucho porque prescribe mucho, pero esa misma lógica yo no la puedo aplicar en el resto de unidades. Aquí no hay una relación entre que prescriban mucho y se equivoquen mucho. Y bueno, de todas maneras quisimos ordenar las unidades ya comparando de todas las órdenes que hace cada una, cuántos errores de prescripción tiene, y urgencia ya no se ubica ni siquiera en los primeros 10 lugares. Uno dice, hay unidades que prescriben más poquito, pero que se equivocan más. Puede haber otro montón de razones que llevan a esa hipótesis, vuelve a ser una hipótesis. Uno dice, bueno, en esta unidad se prescribe mucha quimioterapia, o en esta unidad hay pacientes que tienen un perfil epidemiológico diferente al otro. Y así uno puede analizar datos y abordar problemáticas que se presentan en el día a día. Y para terminar, es un ejemplo personal. Recientemente, pues, digamos que he sentido que yo quiero dormir un poquito más. Y yo dije, voy a calcular solo por curiosidad que, en qué se me va un día a mí, yo cómo me gasto los días. ¿Qué puedo contarles? Que duermo 6 horas, yo quisiera dormir 7, entonces la primera acción que tengo que tomar es, tengo que buscar una hora de otro día porque el día no se va a expandir más para ver, para ver de dónde la saco. 10 horas se van en el trabajo, obviamente dentro de ese tiempo se suma el transporte, alimentación, uno responde llamadas, revisa correos, etcétera, etcétera. Hay 2 horas que se dedican a la actividad física. Como empecé con un perrito, pues claro, ya hay que sacar tiempo para sacar el perrito, jugar con él, etcétera, etcétera. Ver la novela, bueno, está bien, ayer se acabó Ana de Nadie, ya va a empezar la tía Allison y esa horita a mí me gusta destinarla según la información de mi celular. Yo gasto en promedio 2 horas al día en la pantalla y básicamente es en Twitter, ni siquiera en WhatsApp, es en Twitter. Y varios, pues ahí caen muchas cosas, pagar facturas, hacer llamadas a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, pues quería poner el ejemplo porque no solamente quiero transmitirles el mensaje de que los datos nos deben llevar a tomar mejores acciones en la vida laboral y académica, por supuesto que sí, ve, ahí está, casi todo el tiempo, la mitad del tiempo redondeando por encima la gastamos en el trabajo, pero en la vida personal también uno puede utilizar los datos para orientar acciones o cambiar conductas y así. Y para ir cerrando, pues en la jerga de la analítica de datos es muy popular la frase, los datos son el nuevo petróleo o los datos son el petróleo del siglo XXI, resumiendo la introducción de la presentación, que es la avalancha de datos que tenemos disponibles, permiten que las empresas tomen decisiones que les favorezcan los ingresos o que los vuelvan más eficientes y en nuestro caso, por supuesto, que garanticen terapias de mayor seguridad. Pero hasta ahí la frase está incompleta, porque si seguimos con el símil, el petróleo se tiene que refinar para que sea accionable. Pues uno
uno no va y tanquea petróleo, uno va y tanquea gasolina para poder venir al trabajo, y eso es lo que hace alusión a mimar los datos, a conocerlos, quererlos y saberlos analizar, para finalmente poder hacer la transición entre no saber y saber. Es una herramienta con una alta probabilidad de éxito tomar decisiones informadas. Entonces, para pasar de no sé a sé, los datos no se coleccionan, los datos se accionan. Y ya, así concluimos este encuentro. Yo agradezco enormemente la asistencia de todos, y podemos destinar un tiempo para dudas si existiera alguna. Muchas gracias. No sé si alguien quiere intervenir, puede alzar la mano y Paola nos colabora abriéndole el micrófono. Paola. Joan, tienes el micrófono abierto. Joan, no te escuchamos. No, Paola, no. Juan Andrés Martínez levantó la mano hace un ratico. Juan, ¿ya tienes abierto el micrófono? Ya. Buenos días. Hola, Juan. Bueno, no, primero para darle las gracias a Juan Pablo, muchas gracias por la información. Muy importante todo lo que mencionas, sobre todo la forma como explicas, sobre todo la utilización de, digamos que bases de datos, sin uno ponerse a complicarlas demasiado. La parte estadística, vos sabes que tiene demasiado por donde agarrar uno, y muchas veces uno coge artículos o información que está demasiado procesada, y muchas veces uno no traduce tan fácil todo lo que hay ahí si uno no tiene unas buenas bases estadísticas. Pero también quiere decir que uno puede manejar información necesaria basada en información no tan compleja desde la parte estadística. Te quería comentar también algo respecto a lo que vos tenías en tu perfil sobre inteligencia artificial. Es que veo que ya hay muchas aplicaciones que están reemplazando el manejo de Excel directamente utilizando inteligencia artificial. Quería preguntarte sobre eso, si has tenido alguna experiencia exitosa con a no utilizar solamente Excel para el procesamiento de datos estadísticos, sino utilizar estas herramientas, y como con cuáles te ha ido bien. Esa era como hacia dónde iba la pregunta. No, gracias, Juan. Muy pertinente. Básicamente, pues traje Excel porque es una herramienta que es conocida para todos y que por supuesto vamos a seguir usando. Pues si uno no requiere un análisis muy profesional, pues Excel cumple las funciones perfectamente y ya lo conocemos. Buenos días. Quería pedir el favor de que me colabores con Olguita para ver qué es lo que necesita ella para el RUP, porque hay plazo hasta este viernes. Paola, Y ella silenciemos me el dice que no tiene micrófono, las claves de la vida. que es que pesar de Olguita, pero... Cristian, ¿ya tienes habilitado el micrófono? Pero voy a responderle a Juan. Ah, ya. Bueno. Entonces, Cristian, espérame un momentico. Ah, bueno, yo no sé cuál Cristian es. Juan, entonces hay muchas herramientas. Básicamente, pues las más conocidas. Está R para procesamiento estadístico y gráfico. Python, por supuesto, es una de mis preferidas porque la aprendí a manejar y la conozco.
Hay muchas herramientas de Business Intelligence, Power BI, Click o MicroStrategy que facilitan mucho la manipulación y la representación gráfica de los datos. Básicamente, para resumirte, ¿de qué depende que uno escoja una u otra? De la capacidad de pago que tenga, pues algunas son gratis, tienen alguna funcionalidad gratis, otras valen bastante, no sé cuánto, pero sé que bastante, y son herramientas muy poderosas que generan gráficos rápido, que permiten conexión a bases de datos, y eso hace que la información esté, por decirlo así, en tiempo real graficada y que uno no tenga que gastar mucho tiempo en el procesamiento y en la creación de gráficos. Y finalmente soportan la construcción de tableros, de dashboard, que es una tendencia casi irreversible en el mundo de la analítica, tener datos disponibles ya para tomar decisiones ya. Entonces, pues hay muchas herramientas, uno termina familiarizándose con las que sabe manejar o las que aprende a manejar. Y pues para contestar tu pregunta, yo aprendí a usar Python. Python es robusto y eficiente en el almacenamiento y en el procesamiento de datos en general, y me gusta bastante Python. Cristian, hola. Buenos días, compadre. ¿Bien o qué? ¿Cómo va todo? Todo bien, usted y yo conversamos ayer. Cuénteme, hermano. No, primero que todo, gracias por la presentación, hombre. Y estos temas siempre es necesario, sobre todo en este boom digital, de la información abunda. Como dice que tiene los datos, tiene poder. Y te agradezco mucho este espacio. Mi pregunta, pero antes de mi pregunta, que haga una reflexión, es que para este tema de los datos es muy importante tener en cuenta como el procesamiento. Porque por más robusto que se tenga un sistema informativo o algo, se puede tener toda esa abundancia de datos, pero el tema es cómo saberlos procesar, diría yo, para convertirlo en información, que ya ahí sí va a tener algún sentido, y de esa información volverlo conocimiento. Mi pregunta es, ¿qué recomendarías tú para ese procesamiento de datos? O sea, si se tiene una base de datos extensa de prescripciones o de eventos adversos, de dispensación, de datos clínicos de pacientes, ¿qué recomendarías como antes de, como decir, listo, ya tengo un mar de datos, pero como cuáles serían esos primeros pasos antes de? Cristian, me gusta mucho su pregunta, básicamente porque la respuesta no va a ser sobre los datos. La respuesta es lo que uno necesita para saber procesar los datos, es saber qué problema quiere solucionar. Porque lo habitual es que uno tenga un montón de información ahí y que lo pique la curiosidad y quiera proponer acciones de mejora, etcétera, etcétera. Pero normalmente empezamos a hacer eso sin una pregunta de un problema que queremos resolver. Pues aquí uno empieza a juntar áreas del conocimiento, uno pues, llama a un epidemiólogo, después llama al estadístico, después tiene que llamar a los de TI, porque tiene que existir un problema en forma de pregunta de investigación con objetivos, pues no necesariamente eso va a terminar siendo un paper, pero tenés que tener un problema para poder saber si los datos que tenés te pueden ayudar a responderlo o no. Y ya después de eso, pues obviamente sí, con la disponibilidad de datos que uno tiene, identifica si le responden la pregunta o no, o si necesita empezar a recolectar datos de nuevo, que es muy común en el día a día, porque los datos que solemos recolectar son transaccionales de los procesos y no siempre están, digamos lo que de forma imprecisa pero ilustrativa, no siempre están juntos o disponibles para poderlos analizar en conjunto. Totalmente de acuerdo. Ya por último, quiero compartir en el chat una inteligencia artificial que pueda colaborarles con el análisis de datos. Como me mencionaste en la respuesta, tiene unas funcionalidades básicas, pero pagando puede realizar más funciones. Pero por ahí se puede empezar y es como usándolo, ahí curioseando y utilizándolo. Ah, gracias, Cristian. Yo no lo conocía. Aquí ya lo abrí para tenerlo para después. Sí, 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 hay que curiosear y dándole. Muchas gracias.
Bueno, hay unas preguntas de John Jairo. Hola, John, hace mucho tiempo no conversamos. John me pregunta cómo hacer uso de los datos para... Yo la leo en el chat porque me la habían pasado en un papelito, perdón. ¿Cómo hacer uso de los datos para realizar monitoreo de eventos adversos y farmacovigilancia activa? Yo la respuesta iría muy orientada a la anterior de Cristian, y es saber el problema, puntualmente hablando, y pues porque lo conozco también por mi experiencia laboral, pero, por ejemplo, los medicamentos triggers, uno le dicen, filtré un montón de medicamentos para ir a revisar las historias clínicas y ver si el paciente tuvo o no una RAM. Entonces empiezan los antihistamínicos. Uno dice, reviso 100 difenidraminas para coger 2 brotes, por ejemplo. Pero si reviso todos los octaples son para sangrar. Dice, bueno, vamos a hacer una estrategia de captura de prescripciones o administraciones de octaples y se la damos al programa de farmacovigilancia. Y ese es un ejemplo como puntual y simple, pero no sé si responde tu pregunta. Paola, que si puedes activarle el micro a John. Ahora sí. Hola, Juan. John, ¿qué más? Bien, bien, ¿cómo vas? Qué bueno encontrarnos en estos espacios. Primero que Me todo, alegro nuevamente, creo que muchísimas gracias, Juan, por la invitación y por generar esos espacios académicos desde la sociedad y individualmente. Sí, Juan, yo creo que la respuesta es muy oportuna. Nosotros tenemos a nivel de nuestra labor de farmacia clínica y gestión farmacéutica, la recopilación de eventos adversos, y nos hace falta herramientas como esta para poderlas consolidar y poder asignar el grado de causalidad, como lo hace, por ejemplo, un Target Tubes, ¿cierto? En la actualidad en farmacovigilancia. Más allá, Juan, de poder tener los datos, ¿cómo poder nosotros identificar desde tu experiencia en línea y generar barreras al equipo médico asistencial, que son los que generan la prescripción y los que realizamos validación farmacéutica de una manera oportuna, la identificación de posibles eventos adversos? ¿Cómo nos podemos adelantar en esas herramientas que manejan inteligencia artificial? No sé si la pregunta sea por el tema de manejo de datos, la verdad, pero si desde tu experiencia lo podemos identificar, Juan. John, la pregunta es pertinente, pero mezcla dos cosas, y vos ya lo introduciste. Sin duda alguna, en mi opinión personal, toca meterle la mano al sistema de información, en este caso puntual de prescripción, e incorporarle soportes con alertas duras, porque pues si no, hacen un círculo vicioso en donde cada mes yo veo que le siguen prescribiendo medicamentos a los pacientes que están rotulados alérgicos, y voy y capacito, particularmente voy a aprovechar el espacio, John. Confiamos mucho en la capacitación, y dentro de las estrategias de minimización de riesgos, la capacitación es la que tiene más bajo apalancamiento. Y digo que no quiero que piense que estoy en contra de la capacitación, pero sí estoy en contra de la capacitación sola, porque está demostrado que per se ya no disminuye los errores cuando hablamos del ciclo de uso de medicamentos. Entonces, para que no se vuelva un círculo vicioso, John, hay que ir hasta la causa raíz del error. Por ejemplo, para seguir con el ejemplo de los alérgicos, bueno, si usted va a prescribir amoxicilina en un paciente que está rotulado alérgico a amoxicilina, yo te lo bloqueo con mucho cuidado, porque el tema de fatiga por alertas es particular también. Uno dice, bueno, o una de dos, o no es alérgico y está mal etiquetado y hay que reemplazar la alergia, o si es alérgico y no debe recibirla. Pero pensaría yo que no es tanto desde el análisis de datos, sino ya desde el diseño de soporte a la toma de decisiones y la capacidad y robustez que tenga el proveedor del software. Ustedes tienen una ventaja gigante sobre, por ejemplo, nosotros, y es que Cristian trabaja ya en el área de desarrollo, es que tienen esa libertad de desarrollar con los retos y dificultades que eso implica. Eso pensaría yo
de tu pregunta. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo veo por acá las preguntas del chat. Alberto Mejía, ¿cómo estás conectando directamente la IA con los datos? Alberto, pues actualmente en mi caso personal, apenas estamos en la fase final de la recolección de datos, particularmente para tratar de modelar inteligencia artificial que nos sirva para identificar errores de prescripción. Vamos a trabajar aproximadamente con 1 millón de datos etiquetados que tenemos recolectados desde 2017 hasta 2022, pero apenas vamos ahí, en la fase de investigación. Todavía pues, no sabemos qué nos va a dar, espero con mucha fe que sí vamos a encontrar un modelo que se desempeñe bien, para posteriormente pasar a la fase de diseño del modelo y de despliegue, porque en inteligencia artificial es diferente. Yo desarrollo un modelo, lo corro, lo evalúo en desempeño y funciona en mi computador. Ese modelo no va a ser útil en la vida real, que usted lo despliegue en el computador de las personas que van a utilizar la salida de ese algoritmo. Entonces, por ahora, pues en mi experiencia personal, apenas estamos en investigación. Viviana Martínez nos pregunta que si recomiendas algún libro o web donde pueda aprender específicamente Python para temas de salud. Sí, Viviana, Internet, YouTube incluso, y las plataformas de educación, Udemy, Coursera, están con un buen catálogo de cursos fundamentales de Python, Python intermedio, Python avanzado, libros hay con suficiencia de analítica y estrategia de negocios. Pues básicamente yo te recomendaría, googlee y empiece por donde usted se sienta cómoda y vea que es fácil para que vaya escalando en el nivel y en las capacidades individuales. Ya en el chat no veo más preguntas, no sé si alguien tiene alguna adicional. Bueno, entonces siendo así, pues agradezco mucho la asistencia de todos ustedes. Hoy tuvimos muy buena acogida y los esperamos en la próxima